Un oficial de policía y su leal canino patrullaban los alrededores del pueblo después del anochecer. Solo otra noche tranquila. Pero entonces, bajo el eco de un trueno lejano, la vieron, una pastora alemana, inmóvil bajo la lluvia. Su hocico cerrado con óxido, sus ojos suplicando sin emitir sonido. No ladró. No corrió. Solo estaba allí, esperando que alguien, cualquiera, creyera que no era un monstruo. Lo que pasó después no solo te romperá el corazón, sino que también lo restaurará. Pero antes de empezar, debo preguntar, ¿tienes un perro en tu vida que haya cambiado la forma en que ves el mundo? Dime su nombre en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si crees que ningún perro merece vivir amordazado por el miedo o la crueldad, adelante, presiona el botón de suscribirte. Porque esta no es solo una historia de rescate. Es sobre redención. Y sobre lo que sucede cuando un alma rota ayuda a otra a encontrar el camino a casa. La lluvia había caído durante horas, empapando los caminos de grava desgastada que serpenteaban entre los pinos plateados, un pueblo montañoso tranquilo escondido entre las crestas del norte de Wyoming. El aire olía a pino mojado y humo viejo. El cielo era un lienzo de carbón manchado con nubes temblorosas de trueno. Era el tipo de frío que se metía en los huesos y se quedaba allí, zumbando como un mal recuerdo. El oficial Michael Reed, de 38 años, conducía solo esa noche, o al menos parecía estarlo para cualquiera que pasara por allí. Alto, delgado y de hombros anchos, Reed cargaba con el peso de sus años con una especie de gravedad silenciosa. Sus ojos eran de un gris pizarra oscuro, no por genética, sino por un dolor que había echado raíces y se había asentado. Las arrugas en su frente eran profundas y permanentes, marcadas por años de servicio y silencio. Había estado con la policía del condado de Silver Pines durante casi 15 años, constante, confiable y desinteresado en el drama. Algunos decían que sonrió una vez en 2009. Pero Reed no estaba realmente solo. A su lado, en el asiento del copiloto del patrullero, estaba Ranger, un pastor alemán de 5 años, con máscara negra y músculos delgados, con una mirada en sus ojos como si hubiera visto más de lo que cualquier criatura debería. Ranger era el compañero canino de Reed, leal y letal cuando se le ordenaba. Pero esa noche estaba tranquilo, casi sombrío. La clase de quietud que le decía a Reed que algo estaba por venir. Ranger no había sido el primero. Ese lugar pertenecía a Max, un pastor alemán que había muerto en un incendio en un almacén persiguiendo a un fugitivo buscado. Reed había sacado el cuerpo de Max del humo él mismo. Desde entonces, ni él ni Ranger habían sido los mismos. Ranger había sido compañero de entrenamiento de Max, y cuando llegó al precinto como el nuevo compañero de Reed, no ladró durante casi una semana. Esa noche, mientras el patrullero avanzaba por la pendiente sin luz de South Tree Road, la radio estaba silenciosa, los limpiaparabrisas golpeaban rítmicamente, y el mundo exterior parecía estar conteniendo la respiración. Entonces, Ranger se movió. Un pequeño gruñido escapó de su pecho, no agresivo, sino alerta. Los ojos de Reed siguieron la dirección de la mirada del perro. Justo al lado del camino, bajo un letrero de sendero roto, medio tragado por maleza y sombras, estaba un perro, silencioso. Reed pisó el freno. La figura apenas era visible a través de la lluvia. Una pastora alemana de tamaño mediano, hembra por su estructura más ligera y hocico más estrecho, con el pelaje empapado y oscuro por el agua. Estaba perfectamente quieta, su cuerpo mojado e inmóvil, enmarcado por la madera torcida del inicio del sendero. Alrededor de su hocico había un bozal oxidado, con correas de cuero gruesas apretadas fuertemente contra su cara, manchadas por el tiempo y la suciedad. No ladró. No retrocedió. No se movió. Reed la miró fijamente. Ranger gimió. Reed abrió la puerta. El viento golpeó su chaqueta mientras salía a la lluvia. La grava crujía bajo sus botas. El olor a pino y tierra mojada llenó su nariz. La linterna en su mano proyectaba un haz tembloroso a través de la cortina de lluvia. Se acercó lentamente. El perro no se inmutó. Sus ojos dorados lo siguieron con una calma inquietante. Sus patas temblaban ligeramente, pero permanecía arraigada. La correa, si se podía llamar así, era una tira de alambre deshilachada arrastrándose en el lodo como una vieja cicatriz. Reed se arrodilló. Tranquila, pequeña, dijo suavemente.
No estoy aquí para hacerte daño. Detrás de él, Ranger salió del patrullero, aterrizando en el suelo con precisión. Normalmente, Reed lo habría retenido. El protocolo K9 exigía precaución al acercarse a perros desconocidos, pero algo en ese momento anuló el manual. Ranger no ladró. No se tensó. No afirmó dominio como se les enseña a los perros policía entrenados frente a caninos desconocidos. En cambio, bajó la cabeza y se sentó. Justo allí, bajo la lluvia, frente al perro extraño, Ranger simplemente se sentó. Luego, con un movimiento lento y deliberado, se acostó, con los hombros relajados, las orejas alertas, pero suaves. Su lenguaje corporal no era solo neutral. Era acogedor. Reed parpadeó. Esto nunca había pasado antes. Volvió a mirar a la pastora. Su pelaje estaba pesado por el agua, sus ojos bordeados de agotamiento, pero por primera vez, apenas, sus orejas se movieron hacia Ranger. No era miedo, no era defensa, era reconocimiento, como alguien que alguna vez fue parte de algo más grande, y tal vez, solo tal vez, lo quería de vuelta. Reed mantuvo la voz baja. Ranger, ¿está bien? Ranger no se movió, pero su cola, normalmente tensa, dio un pequeño golpe contra la grava mojada. No una advertencia, una invitación. El estómago de Reed se apretó. Ranger nunca había reaccionado así ante un perro callejero, mucho menos ante uno que parecía haber pasado por el infierno. No era entrenamiento. No era instinto. Era una elección. Y eso asustó a Reed más que cualquier otra cosa. La lluvia no había amainado a la mañana siguiente. Convirtió la grava detrás de la estación del condado de Silver Pines en un lodazal. El cielo era una mancha gris constante sobre las cumbres. El oficial Michael Reed estaba bajo el alero del en el lateral de la estación, con un termo humeante de café negro en la mano. Su chaqueta de uniforme estaba abrochada a medias, dejando ver un suéter gris oscuro debajo, y su aliento se empañaba ligeramente en el frío. Sus ojos estaban fijos, no en el horizonte, sino en la figura acurrucada en el último compartimento del kennel. La pastora alemana, aún sin nombre, yacía de cara a la pared, enrollada fuertemente con las patas metidas bajo el pecho. El bozal, aún atado a su cara, parecía más una marca que una herramienta, como si fuera parte de ella. No había emitido ningún sonido desde que la trajeron la noche anterior. Reed la había cargado él mismo, envuelta en una manta de lana vieja. No había luchado. No había resistido, pero cuando intentó desabrochar la hebilla de cuero alrededor de su mandíbula, todo su cuerpo se había tensado, no con agresión, sino con miedo. Un temblor tan completo que incluso hizo que Ranger se detuviera. No lo intentó de nuevo. Ahora, mientras estaba allí, con el termo caliente contra su palma, escuchó pasos suaves de patas detrás de él. Ranger, con la cola baja y los ojos alerta, se acercó y se detuvo junto al kennel. El K9 macho había estado inusualmente silencioso toda la mañana, comiendo más lento, moviéndose más suave, y ahora, como si fuera una señal, se acomodó en una posición acostada, con el pecho contra las rejas, su nariz a solo centímetros de la pastora. Reed no se movió. La pastora, que se había negado incluso a levantar la cabeza toda la mañana, finalmente giró ligeramente. Sus ojos se dirigieron hacia Ranger. Una pausa. Luego, apenas, dejó que su pata se estirara lo suficiente para que las puntas de sus dedos tocaran el suelo frío junto a él. Ranger apoyó la cabeza y la dejó descansar allí, justo fuera de las rejas. Eso fue todo. Una voz femenina rompió el momento. «¿La encontraste anoche?» Reed se giró. Al final del pasillo estaba Delilah Granger, de unos 50 años, delgada pero grácil, vestida con un impermeable desteñido y una bufanda tejida del color del vino. Era la dueña del Rusty Creek Diner, el único lugar abierto las 24 horas en el pueblo, y le había servido a Reed más cafés de medianoche que a cualquier otra persona viva. Su rostro estaba marcado con líneas de risa, pero hoy no había nada ligero en su expresión. Su mirada estaba fija en la pastora. «Es ella, ¿verdad?» Delilah dio un paso más cerca, sus botas de goma dejando pequeños rastros. «La que han estado mencionando en la cresta». Reed arqueó una ceja. «¿Mencionando?» Delilah bajó la voz.
Unos excursionistas dijeron que vieron un perro por allí la semana pasada. Dijeron que tenía un bozal y no se acercaba. Alguien dijo que estaba maldita. Dijeron que mordió a un hombre que se quedó ciego de un ojo al día siguiente. Reed frunció el ceño. Probablemente tuvo conjuntivitis. Tal vez. Delilah se movió incómoda. Pero por aquí, las historias se pegan más rápido que la nieve en los pinos. Y si es ella, algunas personas no la querrán cerca. Reed no respondió. Volvió a mirar a la pastora, que ahora estaba completamente frente a Ranger, con el lado de su cabeza descansando cerca de su frente. Su cuerpo ya no temblaba. Delilah se acercó a su lado. ¿Vas a quitárselo? Lo intenté, dijo Reed en voz baja. Me dijo que no lo hiciera. Delilah parpadeó. ¿Habló? Él negó con la cabeza. No con palabras, pero lo escuché igual. Delilah cruzó los brazos. Ese bozal no le hace ningún favor. Hace que la gente piense que es peligrosa. Reed se pasó una mano por el cabello. La gente piensa todo tipo de cosas. No las hace ciertas. Hubo un silencio entre ellos por un momento, roto solo por el distante tamborileo de la lluvia contra el tejado. Luego Delilah añadió, ¿sabes quién solía tener perros como ella? Reed le dio una mirada de reojo. Supongo que no vas a decir el departamento de bomberos. Los labios de Delilah se apretaron. Mick Barlow vive más allá de Old Creek, cerca de los acantilados. No ha tenido un perro propio desde el 2009, pero los entrena para otros. Algunos dicen para peleas, otros dicen para cosas peores. Conozco a Barlow, la voz de Reed bajó. No me gusta. Entonces estamos de acuerdo. Reed tomó un sorbo de su café. Si esta chica vino de él, eso podría explicar algunas cosas. Delilah miró hacia el perro. ¿Vas a nombrarla? Esperaré, respondió Reed, observando cómo Ranger empujaba su nariz hacia adelante, y la pastora respondía, apenas, presionando de vuelta. Me dirá cuando esté lista. Esa noche, la estación estaba tranquila. Solo 2 oficiales estaban en el turno, ambos más jóvenes y medio distraídos por sus teléfonos. Reed terminó el papeleo de su turno temprano, luego hizo algo inusual. Se quedó, sentado en el pasillo fuera de los kennels con un libro en el regazo y su placa quitada. Ranger, siempre vigilante, se sentó a su lado. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se levantara y caminara hacia el compartimento de la pastora, acostándose de nuevo, justo como antes. Reed observó. Durante la siguiente hora, Ranger no se movió. Neither did the shepherd, pero su respiración se sincronizó, 2 latidos silenciosos en un mundo lleno de truenos. Cuando Reed regresó más tarde esa noche, encontró a Ranger ya allí, acurrucado frente a su kennel, profundamente dormido, y por primera vez desde que llegó, la pastora también estaba dormida. A la mañana siguiente, una fina niebla cubría Silver Pines, la lluvia finalmente se había agotado en algún momento antes del amanecer. Las calles estaban tranquilas, el aire denso con el aroma de cedro mojado y tierra descongelada. Reed llegó a la estación temprano, aún con el dolor en la parte baja de la espalda por una noche rígida en el banco justo fuera de los kennels. Su café estaba tibio. Lo bebió de todos modos. Dentro del ala de los kennels, las luces estaban bajas. Las botas de Reed resonaban suavemente mientras avanzaba por el pasillo, saludando con un movimiento de cabeza al ayudante Kevin Moore en el turno, un novato joven y reservado con cabello rubio arena y una disposición ansiosa. Kevin estaba en el mostrador con un libro de misterio de bolsillo abierto en una mano y un cuaderno lleno de garabatos de gatos animados en la otra. Reed pasó sin hablar y se detuvo en el tercer kennel. La pastora, aún sin nombre, aún silenciosa, ya estaba despierta. Yacía de lado, con la cabeza apoyada en el suelo, los ojos entrecerrados pero alerta. El bozal ya no estaba. Reed finalmente lo había quitado horas antes cuando ella se lo permitió sin temblar. Su rostro parecía más viejo sin él, más perro que fantasma, pero la crudeza en su expresión permanecía. Reed notó algo que no había visto antes. Cicatrices, no frescas, no rojo furioso, sino antiguas, pálidas y delgadas, escondidas bajo su pelaje, a lo largo de sus costillas,
justo encima de la pata delantera, del tipo que viene de alambres u objetos afilados, no de accidentes. Se agachó. No conseguiste esas jugando a buscar, murmuró. Ella no se movió. Desde el otro extremo del pasillo llegó el clic de las garras. Ranger se acercó, su cola moviéndose una vez en saludo antes de detenerse junto a Reed, luego se sentó con la quietud practicada de un veterano, sus ojos nunca dejaron a la pastora. Dio un suave resoplido. Reed se puso de pie. Vamos a darle un minuto. Salieron afuera. La parte trasera de la estación daba a un pequeño patio de entrenamiento, principalmente grava con parches de césped. Había un cobertizo para equipos, un curso de agilidad y un banco maltrecho donde los oficiales a veces se sentaban durante los descansos para fumar. El aire era fresco, limpio con la lluvia que se derretía. Ranger corrió adelante, ligero sobre sus pies, como siempre, atlético, controlado, casi elegante. 15 minutos después, la pastora apareció en la puerta abierta. Sin correa, sin persuasión. Solo estaba allí, sus ojos escaneando el patio, luego avanzó con pasos tentativos. Reed no se movió. Ranger, a medio estirarse cerca del cobertizo, se detuvo y levantó la cabeza. Luego, lentamente, caminó hacia el otro lado del patio, recogió algo de debajo de una pila de cajas de almacenamiento y lo llevó de vuelta en sus mandíbulas. Una pelota de goma azul desgastada, su superficie descolorida y rasgada en algunos lugares. El color, alguna vez vibrante, se había apagado a gris en parches, pero el objeto aún mantenía su forma. La pelota de Max. Reed la reconoció al instante. Ranger caminó hacia la pastora y colocó la pelota a solo unos pies de sus patas. Luego, como si nada hubiera pasado, se giró y se sentó bajo el árbol más cercano. La pastora miró la pelota. Sus orejas se levantaron. Olió una vez. Luego, tras una pausa, la empujó con la nariz. La pelota rodó en un arco perezoso por la grava. Dio un paso tras ella, luego dos. Cuando chocó contra el lado del cobertizo, la recogió suavemente con la boca y la llevó de vuelta, no a Reed, sino a un tranquilo parche de césped cerca de la pared trasera donde el sol había comenzado a calentar la tierra. Se acurrucó allí, aún sosteniendo la pelota. Reed observó, con los brazos cruzados. Maldita sea, murmuró, sin intención de decir nada malo. Más tarde esa tarde, la doctora Ellen Chambers pasó por la estación. Ellen era una veterinaria de unos 40 años, baja y delgada con una corona de rizos oscuros recogidos desordenadamente bajo un abrigo con capucha. Tenía ojos marrones suaves y una forma de hablar como si cada palabra importara. También era la única veterinaria en el pueblo que trabajaba con unidades K9 retiradas. Reed la llevó al patio de entrenamiento donde la pastora aún yacía en el césped, la pelota ahora metida bajo su pecho. Me deja acercarme, dijo Reed, pero no he insistido en demasiado contacto aún. Ellen se agachó, apoyando los antebrazos en las rodillas. Buen instinto. Estudió a la pastora desde la distancia. Pastora alemana, de unos 4 años, por sus dientes. Está delgada, pero no desnutrida. Parece que ha estado fuera durante semanas, tal vez más. No tiene chip, añadió Reed. Ya la escaneé. Ellen asintió. Podría ser que alguien le quitó el chip, o nunca fue registrada. Mientras hablaban, Ranger se acercó desde el otro lado del patio, se sentó junto a la pastora de nuevo y apoyó la cabeza suavemente sobre sus patas delanteras. Ellen sonrió. Le ha tomado cariño. Reed no respondió. Su mandíbula se había tensado ligeramente. Ellen se puso de pie. Tráela a la clínica la próxima semana. Hagamos un chequeo completo. Mientras ella se giraba para irse, se detuvo y añadió, he visto muchos perros con esas cicatrices. La mayoría no regresa de eso. Reed miró hacia la pastora, que ahora dormitaba ligeramente. Ella podría, dijo, si Ranger piensa que vale la pena salvarla. Confío en eso. Esa noche, Ranger no durmió en su esquina habitual junto al catre de Reed. En cambio, se acostó frente al Kennel otra vez, enrollado en una espiral vigilante, sus orejas moviéndose con cada sonido. Dentro, la pastora finalmente dejó que la pelota rodara lejos de ella mientras soñaba. Para el 7.º día,
Silver Pines se había secado bajo un sol vacilante, y el frío montañoso se había suavizado lo suficiente como para calentar la piel sin morderla. Las hojas se movían débilmente por el pavimento fuera de la estación, susurrando como viejos recuerdos. Era media mañana cuando el oficial Michael Reed estaba junto a la puerta abierta del kennel, con las manos a los lados, los ojos fijos en la pastora, que por primera vez salió por su cuenta. La estación estaba inusualmente silenciosa. El ayudante Kevin había salido a tomar su descanso, y el escritorio estaba temporalmente atendido por Rosie Delgado, una despachadora dura y menuda de unos 40 años con una actitud sin rodeos y un corazón escondido tras el sarcasmo. Su cabello negro corto enmarcaba pómulos afilados, y siempre usaba lápiz labial oscuro, incluso en los turnos de noche. Rosie no era del tipo sentimental. Manejaba 3 frecuencias de radio y 2 adicciones a la cafeína a la vez. Pero incluso ella levantó la vista desde su escritorio cuando Luna pasó por la ventana del pasillo, caminando junto a Ranger como una sombra unida por elección. ¿Finalmente salió?, preguntó Rosie, sin apartar la vista de sus pantallas. Reed asintió. Por su cuenta. Rosie dio un leve murmullo y añadió en voz baja, le tomó bastante tiempo, pero no había malicia. Rosie había estado dándole a Luna pedazos de sobras de brisket de la cocina desde el segundo día. Reed no respondió. Su atención estaba en otra parte. La puerta del patio de entrenamiento estaba abierta, y Luna estaba justo afuera, olfateando el aire, sus orejas moviéndose con cada sonido. El bozal oxidado aún colgaba de su rostro, pero su postura era más erguida ahora, menos defensiva, más consciente. Ranger estaba a su lado, con la cola baja, sus ojos recorriendo el perímetro como un guardaespaldas silencioso. Reed dio un paso adelante lentamente. ¿Estás segura de esto? Ella no se movió, no se inmutó. Sus ojos se encontraron con los de él, tranquilos, cansados, pero sin miedo. Él alcanzó la correa de cuero en su mejilla, aún nada. Ranger permaneció sentado, alerta y silencioso, su postura no tensa, sino enfocada, como si esperara el permiso de la propia Luna. El primer tirón de la correa no hizo diferencia. Reed trabajó con suavidad, liberando el cuero seco y agrietado de la hebilla oxidada que una vez se había negado a ceder. La había limpiado la noche anterior, sabiendo que este momento podría llegar. Ahora, con ambas manos firmes, desabrochó la hebilla, levantó la correa de detrás de sus orejas y dejó que el bozal cayera en su palma. Hubo un silencio, no de miedo, sino de reverencia. Luna parpadeó, luego exhaló lentamente. Su mandíbula se abrió ligeramente, probando el espacio. No ladró. No retrocedió. Simplemente giró y miró a Ranger. El K9 macho se puso de pie, dio un paso más cerca y suavemente presionó su frente contra la de ella. Desde la escalera del segundo piso, el ayudante Mark Travers observaba. Mark, un hombre larguirucho y de hombros anchos en sus 50 años, con un andar lento y el aire pensativo de alguien que mide sus palabras antes de hablar. Había sido manejador de caninos antes de su retiro del servicio activo con perros, y aunque sus articulaciones crujían ahora, sus instintos nunca se apagaban. «Que me condenen», murmuró Mark, más para sí mismo. Reed se giró, captando su mirada. Mark levantó el pulgar lentamente y dio un asentimiento firme. Dentro de la estación, el ruido habitual de teclados y teléfonos se había detenido. La gente no decía nada, pero lo notaban. No a Luna. No al momento, sino a la forma en que Ranger había respondido, como si algo sagrado se hubiera dicho sin palabras. La siguiente hora pasó como un ritual. Reed dejó que Luna caminara por el patio sin ataduras. Ella se mantuvo cerca de Ranger, olfateando esquinas, deteniéndose en las sombras. No corrió. No se inmutó. El bozal descansaba en el escritorio de Reed, olvidado, pero no descartado. Más tarde esa tarde, Reed la llevó adentro, guiándola por el pasillo hacia la sala de descanso. Ranger la seguía, a un paso constante a su lado. El ayudante Kevin regresó, parpadeando sorprendido al ver a Luna pasar por su lado. ¿Está fuera? Sí, gritó Rosie desde detrás de su radio. Tiene autorización, cortesía del sargento Ranger. Kevin rió torpemente y se hizo a un lado. Luna pasó por su lado sin hacer ruido. Pero algo pasó cuando caminó junto al pequeño tablón de anuncios cerca de las máquinas expendedoras. Se detuvo,
miró fijamente. En él estaban fotos antiguas, imágenes grupales de clases de entrenamiento K9 pasadas, ceremonias de retiro, incluso la foto en blanco y negro de Max y Red tomada solo una semana antes del incendio en el almacén. Luna miró fijamente. Luego, lentamente, se acercó, puso sus patas delanteras en la pared y olfateó. Red no la detuvo. Ella tocó la imagen de Max con su nariz. Todos lo vieron, Rosie, Kevin, incluso Mark en la escalera, pero nadie habló. Esa noche, después de que las luces se atenuaron y la estación se vació, Red se quedó atrás. Caminó hacia el patio y se paró en la esquina lejana donde el césped se encontraba con la línea de árboles. Ranger se acercó a su lado, sentándose cerca pero en silencio. Luna se unió minutos después, el sonido de sus patas suaves sobre la tierra. No se sentó junto a Red. Se sentó junto a Ranger, y por primera vez desde su llegada, inclinó la cabeza hacia atrás y aulló, solo una vez, una nota baja y larga, no desesperada, no dolorosa, una liberación. Ranger se unió a ella, y Red, de pie entre ellos, no necesitó decir nada. El sol de la mañana tardía se asentó suavemente sobre el patio de entrenamiento trasero, pintando la grava y el césped en un suave dorado. Era uno de esos raros días en Wyoming cuando las montañas contenían la respiración y el viento dejaba de empujar. El silencio no era inquietante, sino tranquilo, como si la tierra estuviera observando. El oficial Michael Reed se apoyó contra el poste de la cerca, con los brazos cruzados, una taza de café medio vacía enfriándose en la barandilla a su lado. Frente a él, Ranger y Luna se movían con un ritmo que se había vuelto silenciosamente hermoso. Los pasos de Ranger eran nítidos y deliberados, resultado de años de repetición. Luna, aún cautelosa en su propio cuerpo, lo imitaba lo mejor que podía, sus movimientos a veces torpes, pero llenos de esfuerzo. Reed había comenzado esta rutina 2 días atrás, entrenamiento ligero disfrazado de juego. No usaba comandos, ni correas, solo presencia y tiempo. Luna estaba respondiendo. Hoy, Ranger corrió hacia el otro lado del campo, zigzagueando entre conos naranjas colocados a lo largo de la cerca. Luna lo siguió, no tan rápido, pero determinada, con las orejas hacia atrás y la cola baja. Estaba comenzando a confiar en el espacio a su alrededor, a confiar en sí misma. Pero entonces resbaló. Su pata delantera atrapó el borde de un cono y cayó al suelo, un aullido sorprendido escapó de ella mientras el polvo nublaba su cuerpo. Ranger se detuvo de inmediato y giró, con las orejas erguidas. El corazón de Reed dio un vuelco mientras se apartaba del poste y corría hacia ella. Luna ya se había levantado para cuando llegó, pero algo en la forma en que estaba parada, más baja, con los músculos tensos, lo detuvo. La luz del sol iluminó su costado justo en el ángulo correcto, apartando las sombras de su pelaje. Allí, bajo el denso pelaje negro y marrón, estaban los moretones, débiles, pero inconfundibles. Reed se congeló. Había contusiones antiguas alrededor de sus costillas, una cerca del hombro y una cicatriz más larga justo detrás de su cadera, delgada, oscura, limpia. No de otro animal, no un accidente. Eran marcas humanas. Deliberadas. Reed se agachó lentamente, sin alcanzarla, solo observando. Luna permaneció inmóvil, su respiración superficial. Sus ojos se dirigieron a Ranger. El K9 macho dio un paso adelante y suavemente rozó su hombro con la nariz. Ella no se movió. Reed susurró, «Te veo ahora». Ella lo miró, y por un momento, él pudo sentir su vergüenza, como si pensara que las marcas la hacían indigna, pero él no se inmutó. Solo susurró, «No es tu culpa». Se puso de pie y caminó hacia el cobertizo de equipos, dejándola recuperar su espacio. Luna se quedó quieta por un momento más, luego giró y siguió a Ranger, sus pasos ahora más pequeños. Dentro de la estación, Reed imprimió un informe que no había tocado en más de 6 meses. Detallaba una serie de desapariciones de caninos de varios condados a lo largo de la frontera del estado. Perros que alguna vez sirvieron y que desaparecieron durante o después de una reasignación. La mayoría estaban marcados como perdidos en el campo. Algunos fueron retirados temprano bajo circunstancias extrañas. En ese momento, Reed había asumido que era un fallo burocrático, mal papeleo, seguimiento deficiente. Ahora, no estaba tan seguro. Esa tarde, llamó a un amigo en Cheyenne,
el detective Will Arrow, un hombre directo y metódico con una complexión delgada y el hábito de masticar chicle de menta como si le debiera dinero. Arrow, en sus 40 años, tenía patas de gallo y una voz que sonaba como grava bajo las botas. Había trabajado en casos relacionados con operaciones ilegales de entrenamiento de perros cerca de la línea del estado del sur. Tengo una pastora aquí, dijo Reed por teléfono. Hembra, sin chip, llena de cicatrices, trauma por bozal. Algo no está bien. Hubo una pausa. Arrow no pidió charlas triviales. ¿Dónde la encontraste? Fuera de Silver Pines, en el inicio del sendero al sur del camino del viejo molino. Otra pausa. ¿Algún signo de que esté entrenada? Obediente a la energía tranquila, responde bien a otros perros entrenados, pero se congela si me muevo demasiado rápido. Arrow exhaló. Hemos estado siguiendo una serie de kennels clandestinos, Mike. Están robando caninos retirados, callejeros, incluso mascotas, entrenándolos para peleas clandestinas. Algunos son abandonados si no cumplen. El estómago de Reed se revolvió. Ella no era una luchadora, dijo Reed en voz baja. Pero alguien intentó hacerla una. ¿Crees que está vinculada a uno de los nuestros? Aún no lo sé. Envíame fotos, heridas, notas de comportamiento. Las compararé con los informes que tenemos registrados. Lo haré. Reed colgó, sus ojos volviendo al patio. Luna y Ranger estaban acostados uno al lado del otro ahora, sus cuerpos casi tocándose. Los ojos de Luna estaban abiertos, mirando al cielo. Reed alcanzó el dispositivo de entrenamiento montado en la pared interior del patio, una tabla de sonidos básica que imitaba entornos urbanos, bocinas de autos, construcciones, sirenas. Mantuvo el volumen bajo y tocó el primer botón. Un zumbido metálico salió por los altavoces, el sonido de una cerca eléctrica, o algo peor. Ranger se puso de pie de inmediato, cabeza alta, cuerpo tenso, pero Luna se estremeció con fuerza, retrocediendo hacia un lado, baja al suelo, con la cola metida. Su respiración se volvió rápida. Ranger se acercó a ella de inmediato, colocándose entre ella y la fuente del sonido. Luna se presionó contra él. Reed apagó la máquina y se quedó allí, con los puños apretados. Más tarde esa noche, registró todo en su cuaderno, heridas, reacciones, la protección de Ranger, su silencio. No sabía su pasado, pero iba a descubrirlo. El aire ese día estaba pesado con un calor inusual para finales de otoño en Silver Pines. Una tensión seca y silenciosa cubría el patio de la estación como una tormenta conteniendo la respiración. A mediodía, incluso los pájaros se habían quedado quietos. El oficial Michael Reed estaba cerca de la puerta trasera, con los brazos cruzados, sus ojos entrecerrados hacia el camino sinuoso más allá de los árboles. Algo en el viento había cambiado. Ranger también lo sabía, sus movimientos eran más tensos, sus orejas moviéndose con cada sonido. Dentro de la estación, Luna descansaba en una esterilla en la esquina de la sala de entrenamiento, donde los rayos de sol se colaban por las ventanas altas. Había comenzado a elegir esta sala por las tardes, donde podía ver a Ranger entrenar pero no ser observada ella misma. Su cabeza descansaba suavemente sobre sus patas delanteras, los ojos entrecerrados pero nunca completamente dormida. Reed apenas había regresado a su escritorio cuando sonó la campana de la entrada principal. Rosie levantó la vista desde su escritorio, su lápiz labial más oscuro de lo habitual hoy, su expresión ilegible. «Visitantes», murmuró. Reed se giró. Dos hombres estaban en la puerta, ambos desconocidos, aunque algo en ellos se sentía familiar. Del tipo equivocado de familiar. El más alto de los dos era Brent Coates, de unos 40 años, corte de pelo al rape, delgado con un cuerpo fibroso y una cicatriz dentada que corría por el lado de su cuello como un relámpago. Su chaqueta de cuero estaba desgastada. Sus jeans metidos en botas polvorientas que habían visto demasiados caminos secundarios. El otro hombre, Daryl Knox, era más robusto, de finales de los 30, con barba oscura y una franela roja gruesa que se adhería al sudor en su espalda. Ninguno sonrió. «Buenas tardes», dijo Brent casualmente. Su voz rasposa como si hubiera sido ahumada sobre brasas. Reed no devolvió el cumplido. «¿Puedo ayudarlos?» Daryl miró a su alrededor. «Estamos buscando un perro».
La cara de Reed permaneció neutral. ¿Perdieron el suyo? No está exactamente perdida, respondió Brent, sus ojos dirigiéndose al pasillo detrás del escritorio de Rousi. Más bien se escapó. Pastora negra y marrón, con bozal. Pequeña cicatriz sobre el flanco izquierdo. Rousi se tensó ligeramente. Reed lo notó. ¿Tienen papeles de ese perro?, preguntó Reed con calma. Es nuestra, dijo Daryl. La hemos tenido por un tiempo. Tenemos un trabajo preparado en el sur. No podemos irnos sin ella. Reed dio un paso adelante, su voz tranquila pero afilada. Entran en la propiedad de mi estación y reclaman un perro sin identificación, sin chip y sin documentación legal. Brent sonrió. No nos pongamos tan oficiales. Acabas de hacerlo, espetó Rousi. La sonrisa de Brent se desvaneció. Den la vuelta, dijo Reed. Esto terminó. Pero Brent no se movió. No es lo que piensas, oficial. Está dañada, es peligrosa. He conocido cosas peores, dijo Reed. Ahora váyanse. Daryl abrió la boca, pero Ranger apareció en el pasillo detrás de Reed, silencioso, inmóvil, sus ojos fijos en los hombres como pernos de acero. La mano de Brent se movió cerca de su bolsillo, pero luego captó la mirada de Reed y retrocedió lentamente. Lugar equivocado, día equivocado, dijo Reed. Brent lo miró a los ojos. No puedes quedártela para siempre. Reed no parpadeó. Mírame. Se fueron. Rousi esperó hasta que la puerta se cerró antes de exhalar. ¿Quieres que registre eso como una amenaza o simplemente como pura idiotez? Ambas, murmuró Reed. Esa noche, Reed no fue a casa. Se sentó en el banco fuera de la sala de entrenamiento, con una escopeta sobre el regazo. Ranger yacía a su lado, sus ojos moviéndose entre las sombras. Dentro, Luna no se escondió. Yacía cerca de la puerta, la nariz contra el umbral, las orejas alerta. Durante horas permanecieron así, los tres en silencio y escuchando. Justo después de la medianoche, Ranger se movió. Reed siguió su mirada. Movimiento. En las sombras lejanas de la cerca, pasó una figura, una forma demasiado alta para ser fauna, demasiado silenciosa para ser descuidada. Reed se puso de pie lentamente. Ranger permaneció inmóvil, pero su cuerpo se tensó. Dentro de la sala, Luna no ladró. Se puso de pie, presionó su hombro contra la puerta y esperó. Nadie llegó a la puerta. No se escuchó ninguna voz, pero estaban allí. Reed podía sentirlos. Después de 20 minutos, las sombras se retiraron. La noche se profundizó. Dentro, Luna regresó a su lugar. No se acurrucó en la esquina. Yacía cerca de la puerta otra vez, con las patas delanteras cruzadas, las orejas moviéndose. Ranger se unió a ella, acostándose cerca, pero sin tocarla al principio. Luego, lentamente, como si olvidara el protocolo, olvidara el instinto, movió su cuerpo para que Luna pudiera descansar su cabeza en su pata delantera. Reed lo vio desde su banco a través del cristal. Un K9 dejando que otro lo tocara mientras dormía. No dominación, no deber, solo confianza. Reed se recostó y observó las estrellas regresar. El allanamiento ocurrió justo antes de las 2 de la madrugada rápido, coordinado y estúpido. El oficial Michael Reed había estado durmiendo ligeramente en el catre pequeño junto a la sala de descanso, con la escopeta al alcance de la mano. La noche estaba quieta, la temperatura había bajado, y un brillo plateado cubría la grava afuera. Ranger, siempre vigilante, se movió antes de que Reed siquiera escuchara el primer sonido. Luego, un clic. Metal contra metal. La puerta lateral. Reed estuvo de pie en segundos, los ojos agudos, la escopeta cargada. Luna también se había levantado, con las orejas hacia adelante, silenciosa, pero completamente alerta. No ladró. Simplemente se quedó junto a la puerta de cristal, esperando. 3 intrusos violaron la cerca de la estación, uno alto y delgado, otro corpulento, y otro moviéndose con fría precisión. Eran Brent Coates, Daryl Knox y un tercer hombre que Reed no había visto antes. Trevor Dunn,
de finales de los 30, es militar, rostro demacrado y ojos fríos, un hombre cuyo nombre había surgido en informes sobre campamentos de entrenamiento clandestinos cerca de la frontera del estado. Pero esta vez, no estaban allí solo para reclamar un perro. Estaban allí para borrarla. Brent llevaba una pistola con silenciador, pero aún no la había desenfundado. Daryl se movía en las sombras, sosteniendo lo que parecía un bastón eléctrico. Trevor tenía una cuerda de nylon negra enrollada en una mano, bridas en la otra. No esperaban que las luces del pasillo se encendieran. No esperaban que Reed estuviera esperando. «Suéltenlo». La voz de Reed resonó como grava y trueno. Los tres se congelaron, pero solo por un segundo. Brent alcanzó su cintura. Ese fue su error. Ranger se lanzó hacia adelante como un misil. Sus mandíbulas se cerraron sobre el brazo de Brent justo cuando el hombre levantó la pistola. Brent gritó, dejó caer el arma y cayó al suelo con fuerza. Reed avanzó, con la escopeta levantada mientras Daryl se abalanzaba, pero Luna fue más rápida. Corrió más allá de Reed y chocó contra las piernas de Daryl, derribándolo. Cayó hacia atrás, jadeando mientras Luna se paraba sobre él. Con los dientes al descubierto por primera vez, no para matar, sino para imponer. Trevor, el más peligroso, no corrió. Alcanzó algo detrás de su espalda, pero encontró un cañón presionado contra su sien. «No lo hagas», dijo Reed. Trevor se congeló. En 3 minutos, la estación se iluminó. Rousey activó el sistema de bloqueo interno. El ayudante Mark Travers y el joven Kevin, que habían estado durmiendo arriba, bajaron corriendo, con las armas desenfundadas. Los intrusos fueron esposados en el acto. Ranger estaba sobre Brent, un gruñido lento en su garganta. Luna caminaba lentamente alrededor de Daryl, con las orejas hacia adelante, la cola nivelada. No estaba persiguiendo, estaba vigilando. En las secuelas, mientras Rousey llamó a las autoridades estatales y los paramédicos trataban la herida superficial de Ranger, Reed interrogó a Trevor primero. «¿Sabías que estábamos aquí?», dijo Reed. «Y aún así viniste». La boca de Trevor sangraba, pero su voz era calma. No se suponía que ella sobreviviera. No se suponía que recordara. ¿Recordar qué? Trevor sonrió, con un rastro de arrogancia. Que la entrenamos, que vio nombres, lugares, rutinas. Nunca fue solo un perro. Era un testigo. La sangre de Reed se heló. Esa mañana, a las 6 de la mañana, la Oficina de Investigación Criminal de Wyoming llegó. Tomaron a los 3 hombres bajo custodia, recolectaron los registros médicos y de comportamiento de Luna, y confiscaron evidencia del camión estacionado detrás de la estación, armas no registradas, registros de kennel falsificados y vídeos perturbadores de peleas de perros y sesiones de entrenamiento ilegales. Todo lo que Luna había sufrido estaba documentado. El ayudante Kevin no pudo terminar de revisar el metraje. Salió de la sala con el rostro pálido. Rousey, estoica como siempre, murmuró por lo bajo, se metieron con el perro equivocado. Toda la red que Trevor insinuó se desmoronó en 72 horas. Se lanzaron redadas entre estados basadas en lo que Luna había sobrevivido. Se hicieron múltiples arrestos y varios perros, algunos con cicatrices, algunos ciegos, algunos moviendo la cola de todos modos, fueron recuperados. Reed se sentó con Luna en la sala tranquila esa noche. Ella no necesitaba conocer los detalles, pero de alguna manera sentía que ya los entendía. Había resistido. Había elegido enfrentarlos, y por esa elección, otros fueron salvados. Ranger, con la pata vendada, yacía a su lado. Luna se inclinó y lamió su herida, lenta y suavemente. Era más que gratitud. Era cierre, y Reed, sentado frente a ellos, finalmente se permitió creer en algo que no había creído en años. La justicia aún era posible. El camino que llevaba al rancho de la familia Reed era un largo trecho de grava flanqueado por hierba dorada y postes de cerca rotos. En primavera, a veces florecían flores silvestres allí, cosas duras y obstinadas que crecían en lugares que la mayoría consideraba estériles. Era el tipo de tierra que lo recordaba todo y, aún así, perdonaba. El rancho había pertenecido al padre de Michael Reed, un hombre de voz suave que murió con tierra bajo las uñas y la palabra misericordia aún cálida en sus labios. Después del funeral, Michael dejó la tierra vacía.
La casa permaneció cerrada, el polvo acumulándose en las ventanas, el granero hundiéndose suavemente bajo el peso del tiempo. No pudo volver, no hasta Luna. Ahora, la puerta principal había sido reparada. Las bisagras ya no chirriaban, y sobre la entrada, tallado profundamente en una tabla de cedro desgastada, había 3 símbolos, una huella humana, 2 huellas de canino. Debajo de ellos, pintado en trazos oscuros y limpios, aquí, nadie lleva bozal. Habían pasado 2 semanas desde que el nombre de Luna fue limpiado y su presencia aceptada, no solo por el Estado, sino por el pueblo. Después de la investigación, después de los arrestos, después de los informes, Luna no era solo la pastora con un pasado. Era la oficial Luna, ahora K9 honoraria, número de placa K9, 112V. Su expediente estaba laminado, su foto colgada junto a la de Max en el pasillo principal de la estación. Rosie había tomado la decisión ella misma. Ningún perro que se mantenga firme así se queda como callejero. Luna no sabía qué significaba una placa, pero llevaba el collar con orgullo. En el rancho, tenía espacio. Aprendió a perseguir el viento en lugar del miedo, a olfatear tréboles y heno seco, no sangre ni óxido. Ranger corría a su lado la mayoría de los días, su sombra y su ancla. Rara vez estaban a más de 10 yardas de distancia. Una mañana, Reed los observaba desde el porche. Llevaba una camisa de franela y sostenía una taza de café astillada con la mano izquierda, la otra descansando en su rodilla. Los escalones del porche habían sido reconstruidos con madera nueva. El columpio del porche, sin embargo, había sido aceitado y reparado. Luna corría por la hierba, con la cola en alto, persiguiendo nada en particular. Ranger pasó corriendo, giró y se detuvo de repente, solo para que Luna saltara suavemente sobre su hombro. Rodaron una vez en la tierra antes de levantarse de nuevo. Reed sonrió. No había sonreído así desde Max. Dentro de la casa del rancho, algunas cosas también habían cambiado. El dormitorio viejo había sido limpiado, la chimenea barrida. Reed había colocado la urna de Max en la repisa junto a una foto de Luna, Ranger y él mismo, tomada silenciosamente por Mark Travers antes de su retiro. Mark se había mudado a la propiedad de su hija cerca de Jackson Hole, cambiando patrullas por jardinería y silencio. Reed aún trabajaba a tiempo parcial en la comisaría, pero cada vez más, Rosie manejaba el escritorio. Kevin había sido ascendido a oficial de campo. Las cosas cambiaban silenciosamente, sin alboroto. Una tarde, una niña llegó por el camino. Tenía unos 10 años, llevaba jeans gastados y una sudadera de segunda mano, su cabello castaño en una sola trenza. Su nombre era Emily García, una niña en acogida colocada temporalmente con la familia Jenkins en el camino. Había visto a Luna una vez en la estación. Ahora estaba en la puerta sosteniendo un dibujo. Reed se acercó, sus botas suaves contra la tierra. ¿Estás perdida, pequeña? Emily extendió el papel. La dibujé. Era un boceto a lápices de colores de Luna y Ranger de pie en un campo bajo el sol. Sin cercas, sin sombras, solo espacio abierto y un cielo suave. Reed se agachó. ¿Tú hiciste esto? Emily asintió. Me gustan sus ojos. Ya no parecen asustados. Reed tragó saliva. No lo están. Emily preguntó, ¿puedo venir a acariciarla? Luna ya había aparecido cerca del granero, caminando lentamente, con las orejas relajadas. Reed la miró y asintió. Emily se arrodilló en el césped. Luna se acercó con pasos silenciosos, olió la mano de la niña y se sentó a su lado, no por obediencia, sino por elección. Reed observó desde el porche mientras Emily apoyaba suavemente su cabeza contra el hombro de Luna. El perro permaneció perfectamente inmóvil. Esa noche, Luna durmió bajo la puerta abierta del granero, y el cielo estaba despejado. Ranger se acurrucó a su lado, su respiración lenta. Incluso Reed se quedó en la puerta, pasando los dedos por las huellas talladas. Ya no hablaba mucho. No necesitaba hacerlo. La tierra hablaba por ellos ahora. A veces, las almas más rotas son las elegidas para llevar la mayor verdad. Luna no era solo un perro que había sido herido. Era un recordatorio de que las cicatrices no definen el valor. Que lo que el mundo intenta desechar, Dios puede estar apartando suavemente para algo mayor.
No necesitaba venganza. No necesitaba lástima. Necesitaba espacio para sanar y alguien que creyera que era más que su pasado. ¿Y no es eso lo que muchos de nosotros seguimos buscando? Esta historia nos recuerda que los milagros no siempre rugen. A veces llegan en cuatro patas con ojos silenciosos y el coraje de mantenerse firmes cuando más importa. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que el amor es más fuerte que el miedo y que Dios a menudo envía ayuda en la forma que menos esperamos, comparte esta historia con alguien que necesite esperanza hoy. Y antes de que te vayas, déjame preguntarte, ¿crees en las segundas oportunidades, en la redención, en el poder silencioso de la gracia? Escribe amén en los comentarios si lo haces. Llenemos este lugar de fe, de sanación y de gratitud por cada alma, humana o animal, que aún lucha por ser libre. Toca suscribirte si crees que nadie debería caminar solo por el dolor. Da like si crees que las almas de los perros merecen ser protegidas. Y que Dios te bendiga por cada momento en que elegiste la bondad sobre el juicio. No sabemos quién está observando hoy, pero al igual que Luna, no estás olvidado. Fuiste hecho para